Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Solo Acústico, difundiendo al Bajío. Mi nombre es Israel Romero, gracias por acompañarnos el día de hoy, transmitiendo totalmente desde la ciudad de Salamanca, Guanajuato, México. El día de hoy, 25 de febrero del 2025, así que con mucho gusto estamos para difundir el talento local, independiente y sobre todo darle la difusión que se merece para recomendar, compartir y dar like a nuestros invitados, como es lo que pretendemos y buscamos en este programa. Así que gracias a la gente que está conectando, gracias a la gente que está dando like. Si está viendo el video en grabación, también apóyanos con compartirlo para que tenga más y más reproducciones y podemos llegar a que nuestro artista pues promueva su talento como debe de ser. El día de hoy, damas y caballeros, tenemos una entrevista acústica, como ya es costumbre, es una entrevista muy padre porque van a ver la calidad que tenemos de invitadazo. Así que por favor, no se olviden de compartir y dar like una vez más. Y bueno, voy a pasar a presentarlo como se debe. Él es oriundo de la ciudad de León, Guanajuato, nuestra ciudad vecina de aquí del Bajío, y él a los 7 años prácticamente empezó en el mundo de la música con un gran poder sobre todo en la composición para poder desarrollarse como se debe. Ha hecho bastante trayectoria, tiene 25 años en esto, una trayectoria impecable en la cual ha sido muy limpia, lo ha hecho de una manera creciente, como dicen por ahí, y va ascendiendo increíble. Aparte de que, pues, no solamente compone un género, sino que está extralimitado, se puede decir no extralimitado, para géneros como el pop, la popular mexicana, la operata, el flamenco tradicional, que es donde se ha especializado un poquito más, el tango, zarzuela, rock y metal progresivo, entre mencionar algunos para que sea una idea. Aparte, pues obviamente ha dirigido a la Orquesta Juvenil de Guitarras de León, llamada OGIL, ahorita vamos a ver si lo pronuncié bien, y en base a ello también le ha dado pues a ver otras vertientes en el arte, no solamente en la música, sino también en la producción, en la es escritor, además actor y director. Pues, ¿qué más puedo pedir de nuestro invitado el día de hoy? Así que, sin más preámbulos, les di una breve reseña de todo lo que ha hecho nuestro invitadazo para que se dé una idea. Y es un honor para nosotros tenerlo el día de hoy como invitado aquí en Solo Acústico. Así que, por favor, demos la bienvenida como se merece y un fuerte aplauso virtual a nuestro amigo y gran representante, orgullo guanajuatense, León de Marco. Lo voy a agregar aquí. Ahí está en pantalla. Fuerte el aplauso. Bienvenido, mi estimado León. Gracias. Muchísimas gracias, vaya presentación, muchísimas gracias. Un honor, un gusto estar compartiendo con todo tu público y pues con el público, con el cyber público, sobre todo ahora que hemos aprendido a utilizar más las tecnologías, a diversificar. Yo estaba esperando descolgarnos a Salamanca, hombre, para poder saludarnos en vivo, en directo y ver cómo está la escena. Salamanca es muy rockero, ¿no, Israel? Sigue siendo muy rockero. Sí, definitivamente, rockero y trovador a morir. Qué buena onda, pues mira, ya nos queda el compromiso virtual, pero que lo hagamos en serio para una próxima visita, ¿no? Para saludarnos en vivo y en directo. Sería un honor para nosotros, mi buen León, así que por ahí lo vamos a ir agendando y hacerlo realidad, vas a ver. De lujo, puestísimos, más puestos que un calcetín. Excelente, mi buen León. Pues bueno, oye, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tu tiempo. Tu trayectoria es, wow, maravillosa. Nos quedamos así cuando la leímos bastante anonadados en el buen sentido de la palabra, porque al lograr lo que tú has hecho, pues no cualquiera, mi buen León, te felicito porque has sabido explotar tu calidad musical y no te has limitado solamente a ciertos géneros o a cierta profesión, sino te has expandido en varias disciplinas aledañas a ello. De verdad que te agradezco que estés aquí con nosotros, un honor, como lo decía, y pues vamos a arrancarnos de lleno porque por ahí supimos que desde los 7 años empezaste con la música. ¿Cómo fue ese despertar en ti? Pues sí, Israel, mil gracias. Como yo te lo decía, es un honor para mí y es un gusto siempre conectarnos a diferentes niveles. En persona yo prefiero más, pero claro que lo virtual hay que aprovecharlo, ¿no? Porque llegamos a más gente en menos tiempo. Bueno, esto de lo de la escritura y la composición fue un juego, como yo creo que todos empezamos, inclusive
ahora que tengo la oportunidad de acompañar, porque me gusta mucho la docencia también, acompañar a algunos pequeñines en el área de la guitarra, pues ellos empiezan jugando, después ya el reto es que se vaya, el chico vaya descubriendo que esto es una disciplina, porque aparte Claro. vivimos en una época, Israel, que de la inmediatez, que cuesta trabajo transmitirle a las nuevas generaciones que ahí va a haber, no sé, va a haber oficios, va a haber profesiones, que le tienes que dedicar tiempo, que te tienes que concentrar, que no puedes estar de multitask porque entonces rompes tu concentración. Y bueno, yo empiezo hacía los 7 años jugando a hacer canciones, a rimar canciones. Hay un programa que siempre he mencionado en algunas otras entrevistas que se llamaba Esta noche se improvisa, que dirigía Verónica Castro. Y Verónica Ok. tenía ni más ni menos a los dos gigantes de la composición de ese entonces y que son unos grandísimos maestros como lo es Carlos Lara y Jesús Monarres, este último a quien tuve la oportunidad ya de conocer y expresarle este agradecimiento indirecto por haberme inspirado a escribir canciones simplemente con el hecho de estar. Entonces yo así empiezo, Israel, escribía canciones, lo hacía por juego hasta que luego después un tío siempre hay algún tío que te motiva, que te incentiva, y entonces un tío me empezó a comprar las canciones, y claro, cuando tú tienes 7 años, 8 años, pues una moneda por algo que para ti es un juego, pues siempre es muy novedoso, muy curioso. Así es de que más o menos por ahí son mis inicios, Israel, pero yo no tenía en mente ser músico ni artista, yo para mí era un juego nada más. Wow, o sea que digamos que esas monedas te hacían el día y dijiste, bueno, pues voy a seguir haciendo esto, creo que da una redituó algo bonito, ¿no? Económico para aquel entonces. Sí, efectivamente, fíjate que, bueno, yo creo, no sé, cuando a mí siempre me ha gustado el valor como del servicio, Ujú. me gusta ver a la gente en buena, como en un buena actitud, de buen humor, de niño siempre intentaba como que la gente que veía pues de mal humor, intentarle hacer una broma, hacerle plática para ver si podía cambiarle el humor desde los compañeritos, creo que así siempre he sido, no lo había mencionado pero con el paso del tiempo me voy dando cuenta. Entonces, recuerdo también una anécdota en la cual mi abuela vendía cena en su casa y entonces, pues, en algunas ocasiones me gustaba mucho visitarla y, pues, no sé, los consumidores ahí, los clientes, luego de repente veían un niño y lo primero que se te ocurre, pues, es mandarlo para que vaya por los refrescos, para que vaya y te Ujú. traiga algo. Y yo lo hacía con todo gusto y cuando volvía me daban una moneda y creo que fueron incentivos que uno los valora porque aparte pues gana uno dinero por algo que no le cuesta nada de trabajo hacer. Y en esto de la música, pues creo que mi tío lo tenía muy claro, él es fan, él es melómano, y él lo tenía muy claro. Él conoce una parte de mi historia musical que con el paso del tiempo fue como cortada, porque hay de algunas investigaciones que he tenido la oportunidad de hacer de mi árbol genealógico, hay algunas historias como medio atroces con la parte de los artistas. Entonces, la Ok. familia ha castrado la actividad artística y de hecho, pues solo somos como dos o tres los que nos dedicamos al área del arte, del entretenimiento, de la música y solo yo me profesionalicé. Los demás, bueno, tengo un primo que ahí está también, pero no vive enteramente de la música. Ok. Tú, después de esta parte en la que tú decides irte por la música, mi buen León, ya, ya en ti ya estaba más claro después de la situación de la niñez que pasaste. Ya entrando de lleno a la música, ¿cómo fue el momento en el que dijiste, de aquí voy a vivir, de aquí voy a estar? ¿Cómo fue? Hay una parte que es muy bonita, contundente, de la cual estoy muy orgulloso, muy, muy contento. Tuve la oportunidad de ver a dos guitarristas, un guitarrista muy comercial que se hizo muy popular, Otmar Liebert se llama, Ah, sí, muy bueno. de muy niño, porque parte de la familia tiene este linaje árabe, hispano, estamos muy, muy arraigados con ese tipo de cultura o con estas raíces. Y entonces yo escuchaba a muchos guitarristas, a Mario Escudero, escuchaba a Sabicas, escuché a Manitas de Plata, un montón de guitarristas como desde la primaria, que era muy normal, y la secundaria. Y por ahí había un cassette de Otmar Liebert y un disco que se llamaba Las horas entre el día y la noche, y otro anterior que se llamaba Novo Flamenco, que cometió el terrible error de llamar el Novo Flamenco, Pérez Farina de otro costal. Y entonces yo crezco escuchando esa música y en una ocasión mi madre me invita al concierto de Otmar Liebert. Cuando yo voy, Wow. al final me pregunta que qué me pareció. Yo me sentí un poco mal, Israel, porque no me había encantado, no me había sorprendido, me pareció, y eso que yo estaba en secundaria y yo de música, pues nada, o sea, era sensible ante la actividad musical, pero yo estaba más en lo del deporte
que en la música. Y entonces yo dije, no, me sorprendió la música de este señor, como no sé si le faltó algo, no lo sé. Y 15 días después, si mal no recuerdo, viene un genio, un gigante de la guitarra flamenca, como lo es el maestro Paco de Lucía, que tenía una gira en México. Tuve la oportunidad de asistir a ese concierto. En ese momento Israel cambió mi vida por completo. Lo vi, como estaba como en la tercera butaca, y yo Wow. siendo adolescente, escuché esas manos privilegiadas, escuché rotomartillos en esos dedos y cuando salí, pues sale el maestro Paco y tengo la oportunidad de saludarlo, pero yo no tenía ni idea pues, de la magnitud del gigante que era. Cuando yo lo vi, el señor me impactó tanto tocando como su personalidad, y yo me dije para mis adentros, yo es lo que quiero hacer el resto de mis días, esto que hace este señor. E inconscientemente pues me fue guiando hasta que me he dedicado más al flamenco, pero la vena del metal y del rock y lo compositivo no lo he modificado, eso también sigue muy presente. Ahí es donde tomo la decisión. Eso así como que dicen por ahí, ¿no? El momento que cambió tu vida, ¿no? Tu instante para bien. Sí, 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 efectivamente, Israel. No, no sé, cabe mencionar que cuando tuve la oportunidad de irme a preparar a España, varios de los compañeros me decían en broma, y ya sabes que de broma en broma, me porque el maestro Paco de Lucía en ese entonces pues vivía, de hecho vive y muere gran parte de su vida aquí en México, y decían que se sentían un poco celosos porque ellos no habían tenido la oportunidad de verlo en vivo, y yo contándoles esta anécdota de por qué tocaba flamenco, ellos me decían que se sentían un poco celosos, así es de que dije, bueno, pues la vida es maravillosa. Después Paco volvió una temporada, el maestro Paco vuelve una temporada larga a España y luego regresa a Playa del Carmen a pasar sus últimos días, ¿no? Pero este asunto era muy curioso, ¿no? Que tuviera yo la oportunidad de transformar mi vida, mientras que ellos, su nacionalidad de origen, pues no hayan podido verlos tan fácilmente. Claro, obviamente, y ese momento que marcó tu vida fue para dedicarte y especializarte de lleno en la guitarra, ¿no? Efectivamente, pues yo lo de las letritas, pues lo empecé a dejar, me metí al lenguaje de la guitarra, y es que de verdad tú ves un guitarrista como Vicente Amigo, Paco de Lucía, Tomatito, qué sé yo, entre toda la gama que hay, y no puedes creer lo que pueden hacer con un instrumento que es de madera, y que bueno, cuando tú empiezas pues estás limitado, a lo mejor el Claro. sustain es más cortito, no sabes qué acordes se hacen, y cuando tú los ves haciendo todo lo que hacen, descubres que hay un universo frente a ti. Entonces, para mí sí fue muy revelador el hecho de estar frente a un genio de la guitarra flamenca, y a partir de ese momento clavarme en los lenguajes guitarrísticos. Obviamente tú ahorita lo mencionaste que puede ser que para algunas personas el lenguaje de la guitarra esté un poco limitado para ciertos géneros. Sin embargo, ahorita platicándolo en tu biografía, no te has limitado a ello, sino has vuelto la guitarra en muchos más géneros. ¿Cómo es que nace esa inquietud en ti? Soy muy curioso, Israel, me gusta, soy inquieto, y yo creo que ya no soy tan hiperactivo, pues el tiempo no pasa en vano, pero muy curioso. He de confesar un pleito que tengo a muerte con el jazz. Es una lucha que siempre pierdo. Comienzo un curso, comienzo otro curso, me embarco a otra preparación, intenté otro diplomado y siempre me tumba en la lona. Es un lenguaje que me gusta mucho, es un lenguaje que valoro mucho, pero que siento que no tengo tanta afinidad natural, no es orgánico. Lo intento, intento escudriñarlo, pero no es tan natural el tema del flamenco. Yo empiezo en la guitarra clásica, bueno, empecé en la guitarra popular como todos, como casi todos, y empezaba a tocar música andina. Curiosamente hay otra anécdota en la cual voy a un café, que era el café de la Casa de la Cultura aquí en León, hace mucho tiempo, y veo un grupo de música andina, un señor maravilloso que sigue todavía vivo y por aquí circulando en el centro de León, que toca instrumentos andinos de aliento, y entonces eso también lo presencié en vivo, más cerquita. Bueno, ya lo de Paco fue un impacto brutal, ¿no? En mis sentidos, pero ver a ese grupo, ver cómo se desarrollaban, y luego tienen otro detallito de los cuales te hablaba, Israel. Cuando termina una de las presentaciones, mi madre veía que yo era muy reactivo, muy sensible ante estas manifestaciones artísticas, y me lleva ese café. Cuando termina el grupo, claro que salí bañado porque me sentaron abajo de los de la salí bañado, yo no creí que era saliva, no lo sabía, ¿no? Yo veía embelesado de abajo para arriba porque estaba en un escenario, y me limpiaba la saliva y seguía viendo y me limpiaba porque traía un escupidero. Bueno, entonces
Cuando termina el del tambor, el señor del tambor se me acerca porque le llamé la atención, le llamó la atención que estaba yo como hipnotizado. Y entonces le dijo a mi madre, oiga, le gusta mucho a este niño, ¿no? La música. Dijo, sí, usted debería verlo. Escribe canciones y juega y canta y se la vive recorriendo las calles cantando canciones hacia diestra y siniestra. Y el señor le dijo, tráigalo la próxima semana que yo le voy a regalar un cassette. Eso, Israel, yo creo que tenía 10,000 veces más valor que una moneda. Claro. Pues mi madre, yo creo de haber dicho cosa de niños, ¿no? Se le va a olvidar. Nunca se me olvidó y nunca se me olvidó que no me llevó. Entonces, el cassette, pero claro, lo más impactante fue la presentación. ¿Por qué incursión en otros estilos? Porque son lenguajes a fin de cuentas, Israel, y yo más que guitarrista siempre me he considerado como contador de historias a través de este lenguaje de la música. Claro. Meto a un lenguaje con guitarras eléctricas, con guitarras acústicas, y bueno, ahí el lenguaje es infinito, pero la verdad es que no podríamos abarcar todo, ¿no? Sería muy complicado. Claro. Oye, ahorita que hablemos de vertientes, no sé si me lo permitas, tenemos aquí un videíto de algo que tú haces para que la gente que todavía no escucha tu arte, pues lo escuche en estos momentos de solo acústico para poner en pausa la entrevista y Bueno, darle oportunidad que la gente que nos está escuchando ahorita de que lujo. aprecie el arte que tú haces. ¿Cómo ves? De lujo, Israel, me parece muy bien. Y ahorita platicamos acerca de ello y sobre todo porque has hecho muchos proyectos y sobre todo en la parte, perdón, de, de dirigir, por ejemplo, una orquesta. Sí. Es maravilloso. La parte también ahorita que tienes de la ópera, que no quiero meterme de lleno para que tú nos cuentes, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece si vamos allí para ir calentando motores para que la gente lo escuche? Perfecto, perfecto. Adelante. Vámonos rápidamente con un tema aquí de el maestro León de Marco. Vamos a checarlo de aquí rápidamente. Pero bueno, lo que le atino aquí, mi buen León, ya hace cuánto que fuiste a España, porque pues yo creo que para ti también va a ser maravilloso haber estado allá, ¿no? Aprendiendo lo que te gusta. Sí, cuando me fui a estudiar tenía 24 años, Israel, si sacamos cuentas, pues ya son más de 20 años que tuve la oportunidad de estarme preparando por allá, pero el año pasado tuvimos la fortuna de girar allá en España y claro que es como si fueras otro planeta. No sé, Latinoamérica, tristemente, tardamos mucho en evolucionar las ciudades, ya sabemos, hay muchas cosas Claro. que pero tenemos otras muy buenas que del otro lado del charco no tienen y es mucho del capital humano. Pero yo llegar a España pasando unos 6 meses, está irreconocible las ciudades. La gente ya te entiende. Antes tenía que explicarles las bromas, mi manera de hablar, había cosas. Ya les entiendo todo y me entienden todo perfectamente, ya no tengo que explicarles nada, ha cambiado mucho esto. Claro, no, definitivo. Vamos a seguir platicando, muy buen León, pero vamos rápidamente a este temita y ahorita platicamos. Perfecto, Israel.
Ahí quedó. ¡Ea! Buena onda. Memorias. Memorias de una guitarra flamenca. Así es, Memorias de una guitarra. Platícanos de este tema, de esta obra musical excelente. Pues esta es una pieza que escribí, viene como con todo un pack, Israel, porque dentro de estas facetas que me ha gustado, cabe señalar que yo creo que traigo de herencia esta parte de la escritura por parte de mi padre, que fue catedrático en la Universidad de Guanajuato en el área de Filosofía y Letras, allá en Okay. y un día, como dato curioso, yo le pregunto, ¿no, padre, cómo puedo aprender a escribir? Y él me dice, por la respuesta que casi todos sabemos, ¿no? Pues escribiendo. Y entonces dije, no, no puede ser, que Entonces lo entendí, Israel, lo entendí y me puse a escribir y surge una obra que titulo Memorias de una guitarra flamenca, inspirada en el título de un libro del maestrísimo Carlos Prieto, violonchelista mexicano, que se llama Aventuras de un violonchelo. Y entonces yo pongo Memorias de una guitarra flamenca, porque narra la historia de una guitarra catalana que se dedicó a dar giras y que se dedicó a dar conciertos, se casa o más bien se hace amante de un violonchelo, no, de un contrabajo, perdón, y entonces se jubila y está a punto de retirarse y hago toda una obra, es una dramaturgia en la Wow. cual nuevamente como una especie de juego Israel, pero ya un poquito más asesorado, puse a actuar a algunos de mis alumnos de guitarra flamenca y la actuación fue tan mala que fue muy natural, que es como estos donde participan los gitanos, que me disculpen, pero hay una película que nos gustaba mucho a la comunidad que se llama Vengo, que es con el maestro Antonio Canales y que habla de la comunidad gitana. Y actuaron muchos gitanos que no eran actores, entonces lo hacen tan normal que da gusto ver la película porque no es nada impostado. Bueno, esta obra, yo dije, bueno, toda obra musical que yo haga debe de tener su pieza emblema, ¿no? Debe tener su pieza. Entonces, compuse Memorias de una guitarra. Esta pieza no, claro, la composición original no suena como esta. Eran como vestigios, incluso era más larga. Luego ese es otro problema que yo tengo, Israel, que soy tan parlanchín que mis lenguajes se extienden un montón y entonces, bueno, esta pieza intenté que no quedara tan larga, pero que me gusta mucho ver el video. Yo no soy tanto de escucharme, de ver, o sea, de ver mi trabajo. Lo repasas tanto en el estudio que acabas un poco harto, la verdad, acabas fastidiado. Claro. Pero este videíto es una gran obra maestra para mi gusto, sobre todo eh, porque lo hacemos con tanto cariño de Lalo Sáenz, que es un estupendo colaborador, que es una persona que queremos mucho. Y recabamos muchas imágenes en esta gira en la cual pues me puse a tocar en muchos lugares y la gente pues le gustaba mucho e hicimos este videíto con varios montajes, precisamente estoy abriendo en la estación de Paco de Lucía, no podía dejarlo pasar, es Claro. obligatoria. Y déjame decirte, Israel, también que no tengo yo videos virales como tal, pero en cuanto he tenido la oportunidad de girar dos veces en España y la primera vez era con algo muy mexicano. Y esta primera vez yo dije, yo tengo, antes de cualquier cosa, tenemos que pasar a la estación Paco de Lucía prácticamente a rendirle tributo, ¿no? Y homenaje. Y entonces hicimos un videíto por el gusto de hacerlo y lo empezaron a compartir un montón en España. Claro, en España son muy políticos, ¿no? Y entonces se empiezan a quejar gobiernos, se empiezan a quejar de que tanta inversión en no sé qué, pero la verdad es que mucha gente también escribió de fuera diciendo que qué bonita estaba la estación. La gente me preguntaba que dónde estaba esa estación y nos dio muchísimo gusto porque pues para mí era una parada obligatoria. De hecho, el videito dice ahí, es una parada obligatoria de hace mucho tiempo. Ir a visitar Maestro Paco Lucía no está tan cerca. Llegando a Madrid hay que aventarse ya en metro media hora, no es tanto, no es como media hora, pero si son unos 20 minutos, ya es muy lejos en metro. Sí, retirado. Pues bueno, va uno y se desvía un tantito de su itinerario normal porque merece mucho la pena. Y bueno, ahí viste también la Puerta de Alcalá, vimos alguna otra que otra locación que de verdad que son muy bonitos. El Palacio Real es bellísimo, entonces claro, un solazo, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo el videito, es como como un diario de viaje y por eso dije, Memorias de una guitarra y tienen que ir muchos pedacitos, muchos fragmentitos del viaje a España. Claro, y obviamente ahí retrata parte de tu esencia, mi buen León, porque es lo que tú quieres demostrar a través de tu música. Y esto te ha llevado a componer diferentes piezas musicales, obras, hasta llegar a esta última que nos llama mucho la atención, que se llama obra, aquí lo tengo, Consecuencias, ¿verdad? Que es metal progresivo.
que digamos que ahorita veo el de Memorias de Guitarra Flamenca y Metal Progresivo y no encuentro como que el hilván ahí musical, pero yo creo que tú lo vas a mostrar de una manera que solamente tú sabes, mi buen León, así que platícanos de ello, porque aparte sé que lo tienes mostrado en un cómic, entonces quiero que a ver por ahí nos digas cómo surgió esta idea de esta ópera tan maravillosa. Bien, Israel, pues tiene una explicación un tanto lógica. El músico cuando está buscando profesionalizarse, cuando está buscando pues asegurarse, porque todo el mundo te plantea un panorama abominable si te dedicas a la música y tú eres joven, no tienes herramientas. Luego, tristemente, muchos músicos profesionales, entre comillas, pues también están muertos de miedo y te sugieren no dejar tus estudios. Yo estudio medicina durante 2 años y medio y me esforzaba mucho, pero yo preguntaba, ¿no? Oigan, esto de la música, porque yo sabía que yo iba a ser artista. Sí, desde los 15 años vi a Paco de Lucía, lo tenía muy claro, pero la familia, pues intenta en base a, pues a que te quieren y que no te quieren ver sufrir y que no te quieren ver batallar, pues intentan que te vayas por el camino de lo que ellos consideran que puede ser seguro, ¿no? Pero ¿quién tiene algo seguro en esta vida, no? Pues, Claro. entonces, lo mismo pasa con la estudiada, Israel. Cuando a mí me acompaña el flamenco, para empezar, pues no puedo negar la cruz de mi parroquia. Me gusta, me encanta el flamenco para toque. Y el flamenco para baile me gusta mucho apreciarlo, pero ya tiene un rato que yo no hago tanto flamenco para baile. Sí, en mis espectáculos meto un par de números, pero no me he clavado en el acompañamiento al baile. Lo hice en algún tiempo y me dediqué más a desarrollarme lo de la guitarra. Entonces, en esa edad, mientras yo le daba la guitarra flamenca y clásica, pues también estaba la guitarra eléctrica. Y Claro. aparte, pues me juntaba con muchos músicos que eran muy metaleros. Vengo de un barrio que era musical, que era muy musical, y era rockero, no era metalero, pero era rockero. Y había otro grupo que se llamaba Fe Negra, en el cual estaba uno de mis maestros que tanto quise y que tanto le valoré su amistad, falleció muy joven. Y entonces ese grupo tocaba metal que para mí era ya muy fuerte y entonces me llamaba mucho la atención. Estamos hablando, estaban tocando Motley Crue, estaban tocando Megadeth, tocaban, no era tan fuerte como ya después descubrí otros géneros, pero por eso me gustó la guitarra eléctrica. Él era guitarrista solista, no leía música, no sabía de música, pero era impresionante cómo tocaba la guitarra. Y yo empecé a ir a clases con él, nos hicimos muy buenos amigos, lo veía como un maestro y acabamos siendo maestro, siguió siendo mi maestro, pero muy buenos amigos. Y entonces conozco ese estilo de música. Después de mucho tiempo, Israel, el medio del asunto está así. Yo hace unos años tengo la oportunidad de acercarme a seguridad pública, a ofrecer unos proyectos porque me preparé en musicoterapia y en musicopedagogía también. Y entonces desarrollé unos proyectos para hacer conciertos didácticos, para acercarme a los jóvenes, para que se acercara la música a los jóvenes. La música de ese entonces era reggaetonística. Ahora es de corrido tumbado, lo cual pues es la música que les toca vivir en su época, pero creo que era demasiado y que sigo creyendo que es demasiado entretenimiento, demasiado y poco contenido, porque los contenidos de verdad son muy pobres. Musicalmente no, pero de las líricas, las letras suelen ser muy pobres y creo que no retan a los chicos en su gran inteligencia, porque son sumamente inteligentes, Claro. no los retan. Y entonces yo hago estos conciertos didácticos y me encargan como 4 temitas. No se quisieron meter con el trabajo, lo cual agradecí mucho, me dieron libertad, pero me dijeron, oye, ¿puedes tocar estos temas en especial? Un tema muy recurrente es cuando dejas la escuela, porque pues los chicos tienen que dejar la escuela, esa deserción escolar por embarazos no deseados. Había que tocar el tema. El cyberbullying era otro tema. El bullying tradicional, que para nosotros era carrilla nada más, y después se puso de Sí. y el consumo de drogas o el tráfico de drogas de manera como menudeo dentro de las instalaciones. Después, Israel, yo hacía una dinámica en donde los chicos otra vez son muy inteligentes, muy sensibles y a través del arte ellos se soltaban, se liberaban. Y yo les decía, si alguien tiene, alguno de ustedes tiene algún tema especial que tratar, algún problema, con toda confianza, yo voy a estar detrás del escenario y yo no me voy inmediatamente, yo aquí los espero. Tenía a 2, 3 jovencitos en el elenco que eran un éxito con las chicas, que aparte las chicas adolescentes son una locura. Y entonces irnos porque ellos tenían que pues, dar autógrafo, tenían que tomarse la foto. A nosotros nos pedían poco, pero se acercaban los chicos que tenían una inquietud fuerte. Y de ahí fui conformando otro guión, Israel. Esa es una vertiente de Wow. la con mucha conflictiva de los jóvenes. El otro pilar que dio origen a esta ópera metal cómic es una invitación que recibo de parte del Estatal de la Cultura a dar una serie de conciertos. Iban a ser poquitos conciertos y acabaron siendo serie de conciertos, visitas recurrentes al penal de alta seguridad en Ocampo, el Ceferezo número 12.
cuando yo visito esa comunidad, el impacto fue brutal. Yo creo que ha sido de las experiencias más apabullantes, anímicamente hablando, porque descubro una humanidad detrás de gente que cometió errores. Ellos mismos lo dijeron, ellos mismos, se para un jovencito de unos 17 años con un tatuaje grandísimo, me acuerdo aquí le recorría todo el cuello, y él casi llorando nos dice que quería hacer, que le recordamos a lo que él quería hacer toda la vida, pero que tomó malas decisiones. Fue muy conmovedor, Israel. Wow. Y de ahí la primera canción que surge, que acompaña esta ópera metal, es una obertura, como cualquier ópera. Tiene una obertura, una parte donde te voy a ir contando o te voy a narrar musicalmente qué es lo que vas a ver o qué es lo que vas a escuchar. Lamentablemente, en estos tiempos modernos, las plataformas de streaming le han cortado, han frenado, han castrado esta capacidad de concentración del ser humano, de los jóvenes, no nada más a los jóvenes, sino al ser humano. Todos. No toleran una obertura, pero no me importa a mí, porque la cuestión es el arte, y el arte es, pues, para el que está interesado en el arte. A fin de cuentas, mi música no busca ser mediática, popular, la música busca comunicar. Y esto fue compuesto de una manera muy curiosa, Israel, porque cuando entrábamos a los conciertos, a diferencia de un concierto tradicional, en lugar, a ver, lo que pasa en un concierto tradicional es que tú estás, ya está todo el público, y tú como público estás esperando al artista, ¿no? Esa es la Claro, idea. Juan. Aquí era al revés. Los artistas estábamos en el escenario, estábamos todos listos y teníamos que esperar al público. A fin de cuentas, había que llevar un control Sí. exhaustivo con cada uno de los de la comunidad de ahí del Ceferezo. Y entonces, cuando iban entrando, Israel, desde ahí había una danza macabra, que yo me fui imaginando estos soniditos que entran con el piano, la ópera metal, es una dancita. Yo empiezo a tararear la melodía, y el bajista que estaba en ese entonces me dice, ¿eso qué es? ¿De dónde viene, maestro? Y dije, ¿sabes qué? Que es la obra que estoy componiendo, y estos señores me están ayudando a componer la obra con este momento. Y ahí Wow. empieza toda la aventura de componer la ópera Metal de Consecuencias, entre el Ceferezo número 12 y las experiencias que me comparten los chicos en todo Guanajuato y en algunos otros estados con los conciertos didácticos. ¿Por qué cómic? Porque quise hacer un lenguaje que se acercara más a los jóvenes, pero la verdad es que la capacidad de producción, económicamente hablando, no me da, no alcanzo a los tiempos, me rebasan, va muy Sí, rápido. claro. Y este cómic debió haber salido hace aproximadamente unos 10 años, en donde todavía los chicos no tenían tan afectada la capacidad de atención, pero he encontrado muchos que se clavan un montón en los detalles, se clavan mucho en la música, y es toda una experiencia, Israel, presenciar esta ópera metal cómic progresiva que se llama Consecuencias. Claro, oye, y es que ahorita que estaba escuchándote, me remonto, ¿no? También a cuando, a algo muy sencillo, cuando vas a ver una película, mi buen León, la música es importantísima en ello, importantísima. Entonces, si hay una buena música, te lleva a ese momento que el director quiere expresarte durante la película. Igual en las obras, ¿no? De teatro, en los musicales, no se diga. Entonces, esta parte que nos regalas a todos nosotros, porque no, yo creo que nada más a los jóvenes estamos limitados, sino a todos que nos gusta el arte, yo creo que es para reconocerlo y disfrutarlo y degustarlo como se debe. Y también a los que nos gustan los cómics, pues también de ahí agarrarlo también, ¿no? Disfrutar esa melodía con la imagen. Efectivamente, Israel, no, yo hice un producto porque era también mi necesidad de expresión. Siempre he creído, y en muchas filosofías, tanto la oriental como algunas de otros países escandinavos, y también nuestras filosofías de los pueblos originarios en América Latina, se habla de esta dualidad entre el ser de luz y ser de oscuridad. Para mí, este ser de oscuridad que vive dentro de mí, que es poderoso, que tiene mucha energía y que aparte es bastante denso, lo dejo vivir a través de las óperas metal. Tengo dos, la primerita se llama From the Ashes, que escribí a un lado de dos grandes músicos de aquí de la ciudad, de dos buenos colegas. Y entonces estas óperas metal son una oportunidad para drenar todo este ser de oscuridad, un ser que es pues no quiero decir que es maligno, pero sí que existe esta persona Claro. dual. Y la otra composición me permite explorar esta parte del refinamiento artístico, de los valores del ser humano, los valores de la naturaleza, como que así logro el equilibrio artístico. Pero de paso, pues atendí una comunidad que era la comunidad del cómic, que nunca la consideré. Yo soy lector de cómic desde muy niño, no soy tan fan, siento que soy muy mal fan de todo, ¿eh? O sea, si es, lo sigo un ratito y luego lo olvido. Si es un cómic, fui fan de la muerte de Superman, se terminaron los tomos y sayonara, ya nomás no lo volví a ver. Y fui fan de The Walking Dead, acabé de leer los cómics y se acabó hasta la serie y el cómic. Entonces,
pero no me di cuenta que me acerqué a una comunidad que también está buscando, ¿no? La novedad detrás de la ilustración. Y nos da mucho gusto saber, hemos conocido gente, extranjeros, programadores de festivales en esta labor exhaustiva de promoción, que le ha gustado mucho el concepto de que compres tu cómic, pongas el código QR y te acompañes de la música o acompañes la música con ilustraciones magníficas del maestro José Luis Pescador. Es toda una aventura, como ver una película, pero reta más a tus sentidos porque la película ya te dice lo que tienes que ver y pensar. Pero el cómic te va sugiriendo y la música Israel es súper descriptiva. La música, hay pasajes larguísimos, instrumentales, que te van sugiriendo muchas imágenes en tu cabeza. De verdad es una experiencia que creo yo que tendrían que darse la oportunidad a los chicos para vivirla porque ellos son muy creativos y como bien lo dices, también chicos y grandes, porque hablamos de algunas generaciones que seguimos teniendo esta necesidad de imprimir nuestra imaginación a través de un cómic, a través de la música y del arte en general. Paréntesis rápidamente, mi buen León, si yo quisiera adquirirlo, ¿dónde lo podemos ir y la gente que esté interesado? Lo tenemos a la venta en línea, el sitio está sufriendo una remodelación, pero hay también una excelente amiga, dos excelentes amigos que se han sumado. Catalonia Comics es una tienda virtual de cómics, yo se las recomiendo ampliamente. Tienen de todos los cómics, no nada más los comerciales, sí se los pueden conseguir, pero ellos se dedican más como al cómic más artístico e inclusive les llegan muchos cómics de España, uno de los dueños es catalán y también traen mucho manga japonés. Entonces, escrito como tal y escrito en japonés y te lo consiguen de las formas que tú quieras. Cataloniacomic.com, creo que ahí lo pueden buscar. Ahí les pueden hacer llegar el cómic con toda confianza online, lo pueden comprar. Y pues claro, en los conciertos, cuando nos tengamos la oportunidad de girar nuevamente, estuvimos en el Centro de las Artes en Salamanca, Israel, y nosotros Okay, estamos sí, sí. encantados. Bellísimo lugar, son muy afortunados de tener un lugar de arte, un corazón de arte tan bello como el que tienen ahí en el Centro de las Artes. Pero bueno, el cómic en Catalonia y nos lo pueden solicitar a nosotros que ya veremos cómo se los hacemos llegar. Ok, perfecto, entonces ya estamos claritos. No, el nombre del cómic es Consecuencias tal cual. Así es, el cómic, a veces olvido decirlo, hay tanto que hablar del cómic, está narrado en orden cronológico inverso. Gaspar Noé hace un director argentino, trabaja mucho en Francia, hace una película maravillosa, óptima para Mi Ser de Oscuridad, para que te des una idea de cómo es densito Mi Ser de Oscuridad, que se llama Irreversible. Irreversible la actúa ni más ni menos que la mismísima Mónica Bellucci en sus épocas doradas, una tremenda actuación de un abuso sexual impresionante. Es una película muy densa, muy oscura, pero que está narrada en orden cronológico inverso. Y ahí descubro el poder de narrarlo de esa manera. Por eso se llama Consecuencias, porque yo empiezo con la consecuencia y luego después viene como la acción que generó esa consecuencia y voy consecuencia tras consecuencia tras consecuencia hasta que el joven puede detectar en qué momento pudo alterar el orden de la catástrofe, ¿no? Cómo pudo evitar que sucediera una catástrofe. Entonces, Claro. por eso se llama Consecuencias, mi querido Israel. Ok, rápidamente retomando otra vez lo de la ópera, mi buen León, obviamente sabemos que detrás de ello hay un trabajo enorme porque hay actores, músicos en vivo, todo lo que es la iluminación, el staff técnico, es algo muy grande lo que se logra, mi buen León, obviamente donde entras tú en la producción. ¿Cuál a ti cuál ha sido la satisfacción más grande que te ha dejado todo este proceso? Este movimiento, bueno, la obra en sí, Israel ha sido todo un reto, dar vida a una obra, así fue la historia, antes de la pandemia yo tenía un recurso, porque soy artista independiente, digo, he de contarles a todos los que amablemente nos sintonizan o nos prestan su atención, el artista independiente carece de algunos apoyos, y algunas veces los apoyos institucionales, que yo agradeceré también estos apoyos de las becas, hay muchísimos apoyos, son insuficientes, no alcanzan para un proyecto de esta magnitud. Te quedas corto, es más, quedas debiendo. Cuando te adjudican esa beca y tú quieres hacer tu proyecto como pues la beca, aparte que la consumes, quedas debiendo porque no puedes entregar un producto de la calidad que se buscó para consecuencias. Entonces, yo junté un dinero ahora que me hiciste a favor de poner Memorias de una guitarra, a ver si tenemos la oportunidad o que el público se da la oportunidad de escuchar Tiempo Tango, que acabo de lanzar también las plataformas digitales. Es una pieza que grabé con una orquesta típica argentina allá en Buenos Aires y entonces de ahí venía como estas ganas de juntar mi recurso, empezar a invertir para hacer un nuevo disco de guitarrista, de guitarra flamenca, fusión con música argentina, flamenco y mexicanía. Y entonces yo me queda ese recurso, logré juntar algo de dinero y entonces viene la pandemia y se complica mucho la cosa, ¿no? Y se complica porque aparte
las plataformas de streaming, he escuchado muchas entrevistas, muchos podcasts y es muy, muy, muy gandalla el movimiento. Yo no estoy para nada de acuerdo en regalar la música de esa manera. Me parece que se le trata muy injustamente al artista si no eres mediático y si no masificas. Entonces, Claro. como viene tanto. Así es de que ese dinerito no lo gasté, lo guardé y después vino otro angelito como caído del cielo, en el cual nos dijo, hermanos, acaba de ocurrir algo catastrófico, la obra está dedicada a Arturo Humberto, un joven que pierde la vida por una bala perdida del crimen organizado en nuestro estado de Guanajuato, conmocionó mucho a su comunidad y el rector habló conmigo, porque somos buenos amigos y nos conocíamos, habló conmigo para ver qué hacíamos y él quería hacer pues un concierto grande para generar conciencia y yo le dije, vamos a hacer pero un producto que no sea perecedero, un concierto activa, pero si no le da seguimiento, pues se le olvida al joven en algún momento. Y una obra no. El reto es hacérselas llegar, porque te estamos compitiendo con un montón de artistas y un montón de entretenedores. Entonces, puso otro recurso, nos movimos más para el nivel de gestión que ya hemos logrado con el paso del tiempo y pues es importante el recurso. Entonces, la satisfacción más grande, Israel, es que pueda vivir. Primero, que hubiera una grabación. La música giró, no con las condiciones que hubiéramos querido, pero giró. Nos acercamos a muchos jóvenes, creo que tuvo el impacto, no el que quisimos, pero sí un buen impacto. Y después de muchos años viene la oportunidad de grabarla. Nos metemos a grabar y empiezan a pulular los talentos, Israel, cosa que yo no me sobreesforcé. Tenemos de vocalista a la ganadora de la sexta generación de la academia, ahora vocalista de la Sonora Santanera. No se dejen engañar. La Sonora Santanera canta una rola muy bien, muy bien. Marifer es una gran cantante, me quedo corto, pero canta el metal como no tienen una idea. Bueno, escúchenla en la ópera metal. Contamos también con un cantante que, a ver, Cuca se separa y se queda el Galo, el guitarrista, y hace una banda que se llama Nata. El baterista de la ópera metal, aparte de ser baterista de Parasite y de Nata, pues está en la ópera metal. Wow. Y tenemos un cantante que es un tipazo, este cantante de origen argentino, pero ya más mexicano que el Chile Verde, como siempre le decimos, que es Gus Cuervo, y nos presta la voz del malo, interpreta a uno de los personajes más malos de la ópera metal, y tenemos participantes de La Voz México, empezaron a surgir, se llenó de talento la obra. Contamos con la orientación de los controles del guitarrista de Azul Violeta, Aldo Muñoz, fue guitarrista de Azul Violeta, estuvo en otros proyectos, un superdotado, y la obra creció. Ya teníamos la grabación, Israel, ya estaba el máster, la música ya la puedes escuchar, pero ¿cómo hago ahora para convertirla en un cómic? El maestro José Luis Pescador, tremendo talentazo a nivel internacional en la ilustración, pues hizo toda la ilustración, todo ese trabajo, pero ahora pues ya nos gastamos el presupuesto, ahora cómo hacemos para traerlo a la vida. Y entonces tuvimos apoyo del Instituto Estatal de la Cultura y nuevamente de la institución que se encargó de la institución educativa que promovió la hechura de la ópera metal y logramos tener en físico ya los cómics para que pues, los chicos lo puedan disfrutar. No lo hemos querido montar en digital, hay unos videos en YouTube, ahí los pueden encontrar, soltamos cuatro sencillos para que vean este trabajo que Lalito Sáenz y que Fernando Sojo también se dieron a la tarea de hacer, pero esa es la satisfacción más grande, Israel, ver a viva. Yo no sé si esto es la obra que México esperaba, pero yo creo que es la obra que muchos jóvenes necesitan. El problema, ahora el reto más grande de toda la compañía de Israel es hacérselas llegar. Por eso yo estoy muy agradecido siempre con la oportunidad de difusión como este programa tuyo y otros programas que se han involucrado en que los chicos la conozcan, porque pues conocen más de lo que el algoritmo les da. Y como estás inundado otra vez, el reggaetón, el pop, pues poco espacio tienen las propuestas como una ópera metal. Ya que escuches metal está de lujo, pero que escuches una ópera metal ya todavía es más raro. Entonces, bueno, esa es la satisfacción más grande de Israel, que existan estas obras artísticas y que yo pueda dedicarme después de tantos años a la música enteramente y hacer carrera. Hablando de la ópera, y ya para concluir esta parte, mi buen León, fecha próxima para la gente que quiera verla, lugar, no sé, ya tendremos por ahí. Estamos trabajando en la gestión de la nueva gira. El año pasado, finales del segundo semestre, giramos, atendimos una gran comunidad educativa, queremos hacerlo educativo. No lo hemos querido hacer comercial, Israel, porque es difícil nuevamente que la gente acuda a una ópera metal que es inédita, que no la conoce de nada. Creemos que hay otras estrategias. No me quiero precipitar como antes. Mi primera ópera metal estuvo bien,
pero no fue el impacto que teníamos, entonces no queríamos arriesgarnos. Así es de que, bueno, pues en las redes pueden estar al pendiente. La mayor probabilidad es que empiece la gira en Jalisco, porque la mayor parte del elenco es de Jalisco, es de Guadalajara, y después nos la traigamos otra vez para Guanajuato y la llevamos al norte, que están muy interesados en que la presentemos. Pero si están atentos a las redes sociales, ahí los mantendré informados de todas las locuras que tenemos en la carta. Perfecto, ¿no? Para estar entonces al pendiente, mi buen León. Y fíjate que todo esto me lleva a la siguiente pregunta, porque veo que además de tu carrera, como te dije en un principio, que la llevas de una forma tan profesional, tan bien hecha, tan como debe de hacerse, la parte también de apoyar o de preocuparse por el bien de la sociedad en la parte juvenil, en la parte de los adolescentes, que como bien lo dice, adolecen a veces de muchas cuestiones, que tú te preocupes por ello es maravilloso. Lleva una parte también a tuya, independientemente de la obra, que fue el dirigir también la orquesta de guitarras, ¿verdad? Entonces, me imagino que también había jóvenes ahí que era como que la parte fundamental tuya para que esta orquesta diera luz. Ese proceso también, ¿cómo fue para apoyar a los jóvenes? Es un proceso muy bonito. Nosotros tuvimos una racha muy buena de mucho trabajo porque nos hemos ganado la confianza de muchas empresas a las cuales solicitamos intercambios, apoyos, pudimos acceder a algunos trabajos de becas, de convocatorias, y entonces un programa muy bonito fue la creación. Estaban proliferando, Israel, las orquestas. La orquesta aquí en León hay una orquesta que se llama Imagina, está la Esperanza Azteca, la orquesta de San Juan de Abajo. Hay un montón de orquestas que han tenido un gran acierto y que se han instalado en comunidades que considera quizá la planeación del desarrollo social pues como una zona de riesgo. Y entonces cuando tuvimos, yo siempre tuve la idea, desde que me fui a estudiar a España, yo vi una orquesta de guitarras flamencas y eso fue Israel impactante, me explotó la cabeza. Y dije, si un guitarrista flamenco es capaz de hacerme sentir vibrar con una técnica poderosa, pues ¿qué no harán varios guitarristas, no? Hasta 10 guitarristas. Y empecé a ver muchos videos en internet y existen orquestas de guitarra clásica, pocas de guitarra flamenca, pero uno de mis maestros de los cuales estoy pues muy agradecido y que Dios lo tenga en su santa gloria, el maestro Manolo Sanlúcar, era muy versionado en guitarras. Y entonces, bueno, cuando yo llego, yo dije, vamos haciendo una orquesta de guitarras, pero que se institucionalice, que se quede, que la puedan adoptar y que sea la orquesta de guitarras de León, por ejemplo. Y Sí, claro. entonces este proyecto también fue muy pesado. Contratamos a varios maestros, varios colegas, fueron a algunas escuelas de comunidades que consideraban estos focos de riesgo y entonces durante unos cuantos meses empezaron a preparar a varios chicos pues en el arte de la lectura musical. Yo les dije, esto necesito cuando salgan, porque necesito que ya tengan algo de técnica y que tengan lectura musical, si no voy a empezar de cero y esto no va a servir. Los colegas hicieron muy buen trabajo y tuvimos la fortuna de hacer entrega de instrumentos. Era tan bonito porque la cara de los chicos era indescriptible, estaban encantados, emocionados, como niños con juguete nuevo. Claro que cuando llega la normativa, ¿no? En donde se hacen cargo de su instrumento, pero no es de ellos el instrumento, sino que está en resguardo, tienen que ir tantos días. Eso Israel se convirtió, nuestro centro cultural se convirtió en una casa, casi casa hogar musical. Wow. Hogar, porque los papás llegaban y nos dejaban a los chamacos desde las 2 de la tarde, iban por ellos hasta las 8 de la noche. Yo encantado, los todos encantados. Pero algunas veces creo que se pasaron un poquito los papás. Bueno, esta se empieza a tomar forma, la organizamos muy bien, de eso yo a título personal estoy muy contento y muy orgulloso, porque mi idea escaló muchísimo más de 10 guitarristas, eran 120 guitarristas, Wow. 120 chiquitines que absorben todo como esponjas. Bueno, no todos querían ser músicos de esa comunidad, te puedo decir que a lo mejor un 30% fue de curioso, fue porque pensó que les íbamos a regalar el instrumento, que iba a ser más divertido que disciplinado. Y los que se quedaron, acabamos trabajando creo que con 80, pero hay fotos y videos en donde montamos varios espectáculos. Aprendieron a leer muy bien, de hecho leían ya hasta mucho mejor que nosotros los maestros, varios de ellos, y se desarrollaron muy bien. Técnicamente había mucho trabajo por hacer, pero dimos varios conciertos, nos los llevamos, inclusive tocamos fuera de la ciudad, ellos encantados, tuvimos Wow. apoyos, poco compromiso de algunos empresarios porque no teníamos manera de ser recíprocos en materia fiscal, ¿sabes? Como esta SACE, que ya las orquestas están muy consolidadas en materia fiscal y nosotros pues éramos un proyecto independiente y entonces nos decían, pues no, como no es deducible, no te puedo dar ese dinero, vamos a ver cómo le hacemos y tardaron un montón
viene la pandemia y tuvimos que acabar con el proyecto. Pero el último proyecto era un proyecto tan ambicioso, Israel, con ellos. Montamos música de Cricri, fue una experiencia bellísima. El teatro Wow. de papás y de abuelitos, no de niños, de papás y de abuelitos que tenían una nostalgia y fue un conciertazo, escribí una dramaturgia para variar, escribí una obra en la cual también hablo del valor del cariño, la comprensión, el acompañamiento de los papás, la importancia de que los papás acompañen a los niños en la creatividad para que les den seguridad. Hago una crítica al uso excesivo de los celulares a través de la música de Cricri. Y el proyecto ambicioso es que yo escribo una opereta que está también basado en ciertos valores, como el valor del comer bien, del comer saludable, y es una fantasía. Y escribo esta opereta que originalmente la hice para Camerata, inspirada en una obra bellísima que se llama La Serva Padrona, que es un intermezzo de Gaetano Donizetti. No, no es de Donizetti, ahora te voy a decir porque se me va la onda. Pero opereta y la traslado a la guitarra, hago las adaptaciones, hago los arreglos, y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Como ya tengo orquesta, como el padre Vivaldi, pues entonces yo, ¿no? Y que la toquen. Y entonces empieza a crecer mucho y esto empieza a ser como una orquesta basada en esa estilística como barroca, Israel, un poquito. Luego la empiezo a modernizar, le meto guitarra eléctrica y compongo una obra dentro de esa obra que se llama Disastre en la Cucina, porque se supone que habla de un chef italiano, italo-mexicano. Y Disastre en la Cucina viaja y se presenta en un concurso y tiene una mención honorífica en ese concurso. Y es una orquesta de percusiones que son con cacerolas y que son pues con No. plata. Los niños eran los más felices destruyendo tazas. Y yo también. Y lejos de enojarme, pues claro que hacíamos captación de tazas, porque a todo el mundo nos sobran un montón de tazas en nuestras casas, ¿no? Tazas feísimas que te regalan en Navidad. Una aventura bien bonita, destrozamos un montón de vajillas, también varios niños, pues todas las mamás tienen alguna cazuela del huevo que ya no sirve, señoras ya ellas ya nomás intoxican el huevo, y entonces nos dieron muchos de esos elementos y me dio mucho gusto que ganara un lugar, después se interpretó a nivel nacional por un ensamble muy bueno y tuvo una oportunidad. Y acabó, ya para no hacerte más largo el cuento, acabé componiendo Danzón, porque yo dije, a ver, recibimos 3 ofertas. La obra hablaba de cocina italiana, porque era un chef italo-mexicano, como ya te lo había dicho, pero también cocinaba algo mexicano. Solo que nos hicieron 3 ofertas de festivales gastronómicos en donde nos decían, ¿por qué no cocina mexicana? ¿Por qué italiana? Entonces yo dije, tienes toda la razón. Y empecé a intentar adaptar el guión para meter el mole, para meter sopita de verdura, la sopita de pollo, que es el alimento para el alma, ¿no? Y intenté meter hasta que apareció por ahí un danzón, Israel, que me encantó. Los niños estaban encantados en la carita de tocar una música que para ellos es muy significativa y que no es nada más rock, reggaetón en ese entonces, pop, sino que es un danzón, danzón desde lo más profundo de la tradición y le empezaron a tocar y eso sonaba con la orquesta increíble. Luego se unió un coro de gente de la tercera edad. Fíjate qué interesante combinación. Wow. Yo vi un proyecto en el cual un asilo de gente de la tercera edad lo construyeron justo a un lado de un orfanato y entonces empezaron a hacer interacción. Esos abuelitos que usualmente olvidan la familia, que no pueden acompañarlos, pues necesitaban compañía y esos niños no tenían papás, entonces los juntaron y fue un proyectazo. Wow. No, qué padre. Si mal no recuerdo. Y entonces yo de repente digo, qué bien, un maestro, un queridísimo maestro, el maestro Said Jaloma, el maestro es cantante, un gran cantante, y entonces él dirigía un coro de personas de la tercera edad y dice, yo voy a traer ese coro, porque habíamos platicado ese proyecto del asilo de ancianos y del orfanato, y entonces empieza a funcionar muy bien, empieza a crecer, ya teníamos fechas tentativas, inclusive para girar, el maestro Said desde Sonora, ya teníamos fechas, invitación para llevarnos a todos los niños para ir a hacer una aventura Wow. increíble, complicado, pero luego llega el COVID. Y entonces con el COVID tuvimos que, poner los pies en la tierra, supimos que iba a ser muy peligroso, muy riesgoso, incosteable, y las instituciones querían, obviamente, pues atender lo más importante, no podemos Claro. viajar. Y el Centro Cultural Israel ya estaba en números rojos desde hacía 2 años. Claro que lo manteníamos todos con amor, con hígado y dedicación, pero eran números rojos. Cuando entra la pandemia, los dueños del lugar en donde estábamos, que es una casa muy grande, muy bonita, en la zona muy céntrica de León, nos piden que no nos salgamos del inmueble y entonces aprovechamos para generarles otros proyectitos chiquitos para cuidar a los niños, que no se Claro. contagien
y como tenemos muchos jardines, los empezamos a hacer, creo que lo hicimos muy bien, pero ya no pudimos mantenerlo, Israel, y entonces otro factor importante que no nada más fue el COVID, es que los chicos crecen y Sí, entonces claro. pues sus carreras, en qué prepa voy a estudiar, ya no le puedo dedicar a la guitarra. Te digo que vivían lunes, a veces algunos miércoles, viernes y sábado, hasta 8 horas diarias, o sea, 8 horas cada día. Nosotros encantados, estamos enamoradísimos, yo acabé enamoradísimo de mis niños, que lo son mis muchachos, y ese proyecto fue muy bonito y ojalá que la vida nos dé la oportunidad de repetirlo una vez más, con más sabiduría, con más apoyos, para que sí se institucionalice una orquesta de guitarras que le vendría muy bien a Claro. cualquier tener una orquesta de talentos. Aparte es más barata, Israel, porque las guitarras tienen un unitario. Cuando tú haces una orquesta, pues tienes que comprar cornos ingleses, cornos franceses, que son carísimos, trompetas, trombones, y los precios se disparan. Y la orquesta solo vale una y accedes a muchos descuentos porque compras al mayor. Entonces, bueno, Claro. proyecto de la Orquesta de Guitarras de León, Israel. No, y aparte, pues le puedes dar mucha versatilidad como con tu ingenio, ¿no? O sea, no se queda limitado en guitarras, mi buen León. Tecnologías que te pueden ayudar. Ya esa otra parte la tengo como unas bajo la manga por si la vida me da la oportunidad, pero hay tecnologías que iban a convertir mi orquesta de guitarras en una big band o en una orquesta sinfónica con tecnologías. Pero bueno, ojalá que tenga la oportunidad. Yo creo que sí, primeramente Dios, mi buen León, no hay que quitar el dedo del renglón. Y bueno, llegamos a la parte final de la entrevista. Yo te agradezco demasiado porque nos quedamos cortitos con esta breve reseña, pero yo sé que hay mucho más que platicar. Y lo dejamos pendiente, ¿qué te parece? Para que sea un buen pretexto para que vengas acá presencial y Me nos encanta. termines de platicar todo este desarrollo de tu carrera tan impresionante, mi buen León, todo lo que has hecho y aportado a la sociedad, no solamente de León, sino de Guanajuato en sí. Yo te felicito por ello, porque eres una persona muy, muy empática y eso es lo que necesitamos en estos momentos en nuestro estado, buscar apoyarnos a la gente buena, ¿no? Hay que tener este concepto de somos más los buenos que los malos. Entonces, yo te agradezco en demasiado esta entrevista, mi buen León. Siempre es una experiencia muy gratificante conocerte y saber que eres un ejemplo a seguir para muchas personas. Hombre, muchísimas gracias, Israel. Nada que agradecer, de verdad, como te lo decía, estamos en la época de la conectividad, donde los chicos hablan con telepatía asistida por el WhatsApp, pero creo que nos podemos acercar, podemos coincidir, y es una época que creo que es una muy buena oportunidad para el humanismo. Las redes se llenan de mucho hate, como le llaman ahora, se llenan de comentarios a veces sin que pasen por la razón, y creo que esta es una oportunidad, así como tu programa, es una muy buena oportunidad para poder conectarnos. Aparte de que los buenos somos más, Israel, tenemos una herramienta muy poderosa que es el arte. Y ese nadie te Claro. lo puede dar. Nadie. Hay muchas anécdotas, inclusive de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración donde surgieron grandes obras de arte, porque es la esencia del ser humano y nos une y nos encuentra. Entonces, yo estoy encantado y también muy agradecido, Israel, por el espacio. Y pues claro que está así donde te firmo para que vayamos a cotorrear allá a Salamanca o hagamos otra sesión virtual antes de que vayamos a Salamanca. Faltaba más. Perfecto, León. Pues un gustazo conocerte una vez más. Agradecemos también por ahí la participación de la gente del día de hoy, que por aquí estuvo atenta, desde Toluca nos estaban sintonizando. Por aquí vi un mensajito de Nancy Romero, dice saludos de Toluca. Gracias por estar aquí conectados. Y pues nada, ya agradecemos bastante tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo virtual, mi buen León, de verdad, Un hasta abrazo. allá. Y estamos en contacto para poder seguir conociéndote un poquito más y al pendiente cuando están las fechas, ¿no? De la ópera también. Encantado de compartirles. Mil gracias nuevamente, Israel, y cuentan conmigo para lo que se ofrezca. Perfecto. Vamos a despedirnos con el Chócalas Virtual, mi buen León, aquí, el clásico que tenemos. Yeah. Ahí está. Yeah. Perfectísimo. Gracias, León. Gracias a toda la gente que se conectó. Buenas noches. Esto fue Solo Acústico. Nos vemos a la próxima. Gracias, León. Gracias, muchas gracias, Israel.